Me voy a permitir presentar a la doctora Tania Marcela González Martínez para cerrar con broche de oro este eje temático de educación ambiental. Ella pertenece a la Facultad de Ciencias de la UNAM, al Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, UAMEX. Nos va a presentar una ponencia que se titula El paisaje alimentario y la educación ambiental en una ANP estatal de la zona norte de la Sierra de las Cruces, Estado de México. Estamos encantados de escucharte, Tania, una experiencia no tan norteña, realmente nos vienes a enriquecer con una experiencia totalmente diferente. Muchísimas gracias por aceptar participar en este seminario y bueno, te dejo el micrófono. Muchas gracias por tan amable presentación. Gracias a todos ustedes por la invitación. Aprecio mucho participar en este foro en el que ya participé el año pasado. Gracias a Manuel que me invitó a esto. Y bueno, me parece un foro muy rico. Me da gusto que se haya podido realizar a pesar de las condiciones de distancia social. Voy a compartir mi pantalla. Déjenme seleccionarla. ¿Me pueden avisar si ya la están viendo bien? Ya la vemos. Muchas gracias. Bueno, pues de lo que yo les quiero hablar hoy es de una manera muy cercana a todas y todos nosotros de valorar la biodiversidad. Y esto es a través de visibilizar el paisaje alimentario en las zonas adyacentes a las áreas urbanas a través de un... Este es el caso de algunas de estas áreas que colindan con ANPs que están en el Estado de México, en el centro del país. Primero tenemos que decir que la alimentación y la biodiversidad están íntimamente relacionadas, porque la alimentación, la obtención de los alimentos, es la actividad social y cultural que más conecta a los seres humanos con su ambiente natural. Nuestra alimentación depende totalmente de la biodiversidad que existe, a pesar de que hoy en día no vemos esa liga tan claramente como ocurría hace no tantos años, tomando como referencia la historia de la humanidad. Se ha dicho mucho de que la producción de alimentos está ligada al capital natural, que el sistema de producción que tenemos actualmente, que es de tipo masivo, tiene un impacto ambiental muy fuerte. La FAO ha reconocido que ahora hay una homogenización alimentaria y esto pues es algo muy sorprendente para alguien que vive en México. El mundo en realidad se alimenta de 2 especies vegetales y 5 animales y ya, con algunos otros detallitos. Y bueno, con esta idea se han hecho muchas estrategias globales y regionales desde hace unos 3 o 4 años, quizás 5, para poder conservar la biodiversidad de la que nos alimentamos. Y los enfoques están dirigidos hacia la conservación de la agrobiodiversidad nativa. Tenemos que decir también que vivimos en un mundo en transición y en particular quiero notar 2 tipos de transiciones. La transición de lo rururbano y la transición alimentaria. Vivimos en paisajes que están intensamente transformados, las áreas naturales han sido... Ya no hay como un gradiente que va del área natural hacia la rural y después la ciudad, la urbana, sino que las áreas rurales han sido convertidas en zonas más o menos urbanizadas, con distintos gradientes de urbanización. Aquí pueden ver la caricatura donde están la gente de la zona rural, pues esperando a que la ciudad simplemente los alcance, ¿no? Y esto hace que no haya un área como de amortiguamiento entre las zonas que queremos conservar más, que no estén tan invadidas por la gente, y la zona urbanizada. Además, vivimos en una transición alimentaria. Hay una epidemia de malnutrición, algo que se llama transición nutricional, y esto lleva a una epidemia, o más bien pandemia, de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera, que está muy ligada a la pérdida de variedades locales. De hecho, existe el término globesidad para esta pandemia. Y bueno, todos llevamos varios meses
con distancia social, pero si creemos que la ola, el tsunami del COVID es grande, pues como pone esta caricatura, el tsunami del colapso de la biodiversidad va a ser, y no podemos permitir que eso ocurra, hay que hacer algunas cosas. Pero siendo esto una ola tan grande, muchas veces tenemos que recapacitar en qué podemos hacer nosotros desde nuestro espacio pequeñito, tan privado, ¿no? Para poder influir en esto. Ahí es donde retomo el paisaje alimentario. El paisaje alimentario es sistémico, complejo, compuesto de ligada con la sociedad y el territorio, y de esa manera podemos abordarlo como un sistema complejo. En este sentido, es muy importante analizar cuáles son los vínculos que existen entre las distintas entidades del sistema. Y ahí hay relaciones entre los lugares, las personas, los alimentos, y lo que importa mucho aquí no nada más son los elementos, sino los procesos y las ligas que hay entre esos elementos. El enfoque sistémico complejo nos obliga a estudiar las cosas de una manera holística y a tratar de integrar varias disciplinas para la solución de un problema. No nada más es desde el punto de vista geográfico, biológico o social, es tratar de integrar a todos. Y dentro de esta integración tenemos que considerar que la percepción social, la percepción humana, cuál es nuestra historia va a determinar cómo vamos a abordar los distintos problemas y qué actitudes vamos a tomar. Y esto en cuestiones de educación ambiental es muy, muy, muy importante. Libertad mencionaba en el bloque anterior en las preguntas la importancia de la experiencia personal, ¿no? De cómo se experimentan las cosas a través de los sentidos, de las necesidades, de las creencias, como un sujeto, o sea, las personas, estamos construyendo nuestra propia visión. No hay que olvidar que todos los paisajes son territorios y eso quiere decir que no nada más es la parte fisiográfica, sino también sus habitantes. Y en ese sentido, la identidad y el sentido de pertenencia van a dar estas posibilidades o imposibilidades de acción a las personas, a los sujetos. Y eso puede hacer que distintos aspectos dentro del espacio se valoren o no se valoren. Un paisaje alimentario es para mí un arreglo de alimentos, o sea, los sitios de obtención, recolección y movimiento de alimentos, más las relaciones que los seres humanos establecen con estos elementos, incluyendo a sus fuentes primarias, que son la biodiversidad. Hay distintos niveles de perspectiva, de análisis de estos paisajes. A mí en particular me interesan mucho los niveles más chiquitos y los que están intermedios, los domésticos y los locales o regionales. Y esto ofrece una oportunidad educativa muy interesante para concientizar, para darnos cuenta de cómo estamos percibiendo nuestra realidad y si podemos o no cambiarla. Por ahí alguien decía en el bloque anterior que no podemos conservar con la panza vacía y eso es totalmente cierto. Y esta expresión nos habla de la estrecha relación que tenemos los humanos con la comida. Hay una vinculación experiencial que depende de lo que vivimos, que modifica nuestra percepción y que nos lleva a hacer una percepción colectiva de darnos cuenta de lo que estamos haciendo en el medio en el que habitamos. Esto es una oportunidad para abordar la dimensión socioespacial de la conservación y hacer visible, como muy consciente, de nuestra relación humana con la naturaleza. Y poder pasar de nada más ver que ese problema existe a actuar de alguna manera. Entonces, preguntarnos algo tan simple como de dónde viene lo que comemos nos hace pensar en la biodiversidad, en el ecosistema y en nosotros, nosotras como seres humanos. Entonces, el conocimiento, la percepción, los significados, las experiencias son muy importantes en temas de conservación.
Si queremos investigar cómo está constituido nuestro paisaje alimentario actual, pues tenemos que regresar a la historia y tenemos que ver varias dimensiones. No nada más es ver la tierra, los bosques, el agua, el clima, el suelo, la vegetación, los animales, los hongos. No, también necesitamos ir a nuestras cocinas, a las mesas, al consumo que hacemos de los alimentos y cómo convivimos socialmente con esos alimentos. Es muy claro, creo, para mucha gente que vive en México, que la mesa es un espacio de convivencia, pero es un espacio donde también se está manejando la biodiversidad que viene o de la localidad donde vivimos o de otros ecosistemas. Así que nuestra alimentación debe considerar la biodiversidad local y la que no es local y su pertinencia cultural. Y si nos preguntamos cuál es la biodiversidad disponible como alimento, necesitamos explorar las conexiones entre la gente, los lugares y las prácticas del sistema alimentario. En particular, me interesa el sistema alimentario local. Una manera de abordar esto se dio una oportunidad para abordar esto en un proyecto que lanzó la CONAVI, una convocatoria para participar en la conformación de una canasta alimentaria regional. Una canasta alimentaria es un conjunto de alimentos en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades calóricas. Y esto en realidad es un indicador económico que en todo el país es homogéneo. Entonces, bueno, ya mencionaban ahorita en la introducción, estamos viajando de un espacio en el norte del país con unas características climáticas y fisiográficas y ecológicas muy distintas a las que les voy a presentar ahorita en el centro del país. ¿Cómo puede ser posible que un indicador económico que habla de nuestra alimentación sea tan homogéneo? Entonces, la idea de estas canastas era hacerlo mucho más regional, mucho más local, que sea ambiental y culturalmente apropiada. El proyecto, pues, se motivó por que existe una estrategia global para la integración de la conservación de la biodiversidad en México y hay una norma oficial mexicana para los criterios de una alimentación apropiada. Lo que un grupo multidisciplinario de mujeres, casualmente, hicimos en este proyecto fue una dieta milpa, monte, traspatio. Elegimos estos 3 subsistemas para integrarlos en la provisión de alimentos, de los alimentos que necesita una familia para satisfacer sus necesidades de alimentación durante la mayor parte del año. Entonces, esto integraba no nada más la biodiversidad local, sino la dinámica cultural y notamos que esto tenía una perspectiva de género bastante interesante. Las localidades de estudio, las pueden ver ahí, fueron 3 lugares que están a más o menos 50 kilómetros de la ciudad de Toluca. Todos tienen más o menos las mismas condiciones climáticas y de nicho ecológico y más o menos el mismo régimen agrario ejidal. De pequeña propiedad, 1 a 2 hectáreas por posesionario, y digo posesionario y no posesionaria porque nos dimos cuenta que aquí el 98% de los posesionarios son hombres, pero muchos de esos lugares, lo que pasa en esas hectáreas está decidido por mujeres y ellas no tienen propiedad legalmente reconocida. Y bueno, todos tienen acceso al bosque por bienes ejidales. Entonces, lo que pueden ver ahí es la zona central de Toluca. Del lado derecho, por donde dice San Pedro arriba, está la zona norte de la Sierra de las Cruces, que pertenece a un área natural protegida estatal que se llama Parque Otomí Mexica. Y del lado opuesto, alcanzan a ver, por donde dice San Francisco Oxtotilpan, pueden ver ahí al Nevado de Toluca, que bueno, es un área natural protegida a nivel nacional. Voy a pasar rápido los métodos. Fue recopilación de muchísima información secundaria, de cosas que ya este grupo había trabajado durante bastantes años, más o menos 10 años, para poder llegar hasta el diseño de una canasta regional, alimentaria, milpa, monte, traspatio. Y bueno, esto incluía particularmente lo que pasa con la gente y los usos de la gente. Entonces, esto fue una construcción biocultural. Y bueno, incluimos aspectos tanto ecológicos como agronómicos, como nutricionales, como culturales, ¿no? Entre los resultados que quiero resaltar hoy es que vimos que había 110 especies biológicas distintas
en estos 3 subsistemas, milpa, monte, traspatio, solo 2 géneros de especies se compartían entre los 3, que eran los agaves y los nopales, pero bueno, esto ya nos habla de mucho más que solo 17 especies para alimentarnos, ¿no? Hicimos una colección de muchas fotografías, fichas técnicas y hasta recetarios, y notamos, contabilizamos, cuantificamos cuánto aportaba cada subsistema y para qué áreas. Entonces, vimos que la milpa está aportando el 50% de la cuota calórica diaria para estas familias y la mayoría de las proteínas vegetales que vienen de las habas, los frijoles y del maíz. Y el monte era también un subsistema muy importante porque esto aportaba la mayor variedad de especies diferentes y es importante en cuestiones de micronutrientes, por ejemplo, ¿no? En el monte está el agua, están los hongos, están insectos que se comen que son muy importantes para la alimentación y la identidad cultural de la gente de esta región. Pero también estaba el traspatio. El traspatio tenía el ganado menor, que son distintos tipos de animales, y al huerto familiar con distintas legumbres, con árboles frutales. Y vimos que esto es un espacio clave en la economía familiar solidaria. Y la palabra solidaria aquí es bastante importante porque es lo que termina siendo después comunidad. Notamos también que las mujeres eran muy importantes en esta participación y en esta dinámica del sostenimiento de la milpa y del traspatio, y sin embargo, tenían un acceso restringido al bosque, y esto era muy sobresaliente porque esta restricción del acceso está mediada por la violencia. De hecho, hubo muchos comentarios de que las mujeres no podían ir solas al bosque, necesitaban por lo menos llevar un hombre para que fueran acompañadas, o comentarios de que tal o cual niño o niña eran hijos del susto, y el susto tiene que ver con una agresión sexual. No voy a abundar mucho sobre esto ahorita, pero sí quiero comentarles algo más sobre lo que hicimos para estos resultados, que fueron 3 menús, un menú cotidiano, un menú festivo y un menú de temporada, que se elaboraron con base en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y el Plato del Bien Comer. Aquí pueden ver en esta gráfica. Tania, nos quedan 2 minutitos, 3 minutitos para concluir. Termino, gracias. Aquí pueden ver en esta gráfica la cantidad de especies biológicas que aporta cada subsistema. Y en esta otra gráfica pueden ver que el 50% del contenido calórico necesario diario lo aporta la milpa, 1/4 el monte y 1/4 el traspatio. Pensar sobre esto nos hace valorar más los 3 subsistemas y cada uno de los componentes que están ahí y cómo se relacionan entre ellos. Al final hicimos un reporte que se llamó así: Alimentar el cuerpo, la mente y el espíritu, la dieta milpa, monte, traspatio en 3 localidades indígenas del Estado de México. Y esta fue nuestra representación, que es una servilleta bordada que se usa aquí para poner las tortillas al centro. Y bueno, pueden ver la gráfica al centro con los elementos de cada subsistema. Entonces, esto nos lleva a pensar si realmente necesitamos nuevos modelos así que estén sacados de alguna cosa que no se haya visto nunca, o si más bien podemos armonizar los existentes, y para esto necesitamos sensibilizar para realmente valorar. Este proyecto fue presentado en la Semana Nacional de la Diversidad Biológica del año pasado y en algunos otros foros, también en un seminario CAS que hicimos el año pasado, en la Asociación también Mexicana de Estudios Rurales. Y bueno, ahí pueden ver todas las que participamos y algunas de nuestras, de lo que somos antropólogas, nutriólogas, biólogas. Este es un ejemplo de otra canasta que se hizo para el estado de Oaxaca. Nada más voy a mencionar que aquí no es una canasta, es un comal que tiene todos los elementos de los valles centrales de Oaxaca. Y importante es decir que esto debe decirse en el discurso a varios niveles. Aquí están unas imágenes de la conferencia temática COVID del 27 de agosto de este año, donde se menciona el proyecto de las canastas alimentarias regionales como parte de la estrategia del GISAMAC, que es el Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad. Y es importante bajar esa información a la gente.
Y esto es parte de nuestro proyecto que tenemos de educación ambiental en escuelas públicas rurales de esta región. Y bueno, de esto pues hablaré en otro momento, ya hablé un poco el año pasado, pero tenemos un alcance muy importante a nivel local, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos? Aumentar esta conciencia y transmitir el conocimiento, recuperar lo que saben las distintas generaciones, integrarla con tecnología y conocimientos que realmente ayuden al sistema socioambiental, provean bienestar, fomenten la equidad y que además nos hagan sentir que tenemos decisión sobre los problemas. Y nuestra alimentación es algo sobre lo que sí podemos decidir. Podemos cambiar nuestra visión para valorar mejor la relación que tenemos con la biodiversidad que nos alimenta en un país megadiverso como México. Esto es súper, súper importante. Nada más para terminar, esto es una imagen de cómo se ve en esta región. Se pueden juntar los dos sistemas, el monte y la milpa, se puede, y les recomiendo ver ese documental de un ejemplo de cómo las pequeñas acciones sí podrían tener un impacto grande en el ambiente. Como dicen, este niño en este cartel, que es parte de algo que hacemos en el programa de educación ambiental, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar al mundo. Muchísimas gracias. Tania, maravillosa tu aportación. Me muero por ver las nuevas estampas que a todos los niños les piden en la primaria, en el kinder, en la secundaria. Quiero ver el nuevo plato del buen comer basado en los ecosistemas ecológicos. Estaría maravilloso. Es una iniciativa realmente muy, muy bonita. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, nos quedan 5 minutitos para ver aquí algunos comentarios que tenemos en el chat. Tenemos una pregunta. ¿El futuro de la educación y protección al ambiente es femenino? ¿Qué opinan, muchachas? Las escuchamos. Está muy padre. Bueno, quisiera empezar. El día lunes, escuchando una plática del doctor Javier Reyes, hablaban exactamente de esto. Es de que la educación ambiental es responsabilidad de las mujeres porque hay más educadoras ambientales. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestro rol? Sobre todo en la educación ambiental. Entonces, como interiorizando eso toda la semana y ayer platicando con una amiga, pues hablábamos de este rol que es un poco impuesto, pero también va de la mano con parte de nuestra sensibilidad y nuestro mapeo, más que nada de que vemos la relación de todos somos parte de todo. Entonces, si partimos de ahí, creo que también podemos sensibilizar también pues a los chicos, a los hombres, a la población, a toda la población. Simplemente es como que tratar de empatizar y empezar por la empatía. No nos gustaría, bueno, a mí no me gustaría saber que tengo yo toda la responsabilidad de cambiar el mundo, pero creo que esta lucha por un mejor mundo, gran parte está en nuestras manos, respondiendo un poco la pregunta. Ada, Tania, ¿quisieran agregar algo? Bueno, sí, gracias, doctora. Sí, digo, yo creo que es bien importante sí, el papel de la mujer, pero sobre todo creo que lo importante es el hacer que la gente lo intente. A veces pueden decir, no, es que se va a secar, es que todas las plantitas se me mueren, es que es súper difícil, es que no tengo paciencia, etcétera. Y creo que ahorita un punto a favor que tenemos todos es que podremos decir que tenemos más tiempo porque estamos más tiempo en la casa, aunque salimos especialmente para lo muy necesario, etcétera. Hemos disminuido mucho esos tiempos de traslado que antes podían ser muy, muy largos. Entonces, eso es tiempo al favor. Uno puede decidir
bueno, ese tiempo que tienes, ¿te lo quemas viendo la tele o quieres irte al patio a plantar, a poner un jardín polinizador, a hacer un huerto familiar? Como dice la doctora Tania, oye, pues vamos a ver ahí en el traspatio, en lo de monte, el poder entrar a esto que bien no es descubrir el hilo negro, ¿no? Más bien como regresarle y tener el tiempo. Ahorita creo que podemos omitir esto de la prisa que teníamos antes de la pandemia todos, de que corre el tráfico, el tráfico que te hacen enojar. Digo, yo creo que es el primer enojo en el día, creo que puede ser en las avenidas, por gente que no sabe manejar muy bien. Pero que entonces ahora tenemos ese tiempo con nosotros, ¿no? O sea, es un saldo de minutos que uno decide qué hace con él. Y creo que el hacer ese contacto con la naturaleza ahorita es bien importante. Y a lo mejor creo que puede haber mucha gente que ya esté harta de ver la tele, de los videojuegos, que al inicio pueden decir, ay, qué padre, porque tengo más tiempo para esto, pero creo que hay muchos que ya tienen esa necesidad de salir. Entonces, en esa necesidad de salir, que puedan hacer esa conexión y que puedan hacerlo como un hábito o como una costumbre ya de ellos, y ya no tanto así como que digan, no tengo tiempo, porque ahorita sí hay más tiempo para esto, ¿no? Entonces, creo que es algo que podemos aprovechar todos. Gracias. Bueno, pues a mí me parece que si hay algo que tenemos que hacer es reflexionar y favorecer la reflexión. Y que esta reflexión esté ligada a la manera en la que vivimos. Pretender cambiar nuestro modo de vivir de la noche a la mañana, pues es irreal. Y creo que hay que aprovechar esta situación que hay ahorita para reflexionar sobre lo que nos importa. Y si incluimos cosas en nuestra cotidianidad que tienen que ver con esta relación que tenemos con la naturaleza, entonces vamos por buen camino. Además, es muy importante que esto se haga más en las generaciones más pequeñas. Eso es fundamental. Y es muy importante también que las generaciones pequeñas vean la liga con las generaciones que le siguen, especialmente con las personas más adultas y sus formas de hacer las cosas. No por idealizar todo lo que hacen los adultos y decir que todo eso está bien, sino por fomentar el pensamiento crítico y la reflexión. Si dentro de nuestra cotidianidad tenemos alimentos frescos y además crecemos alimentos, tenemos una liga muy, muy clara con algo vivo. Eso nos va a hacer valorar muy naturalmente, mientras vamos creciendo, a la naturaleza. Y eso va a ser mucho más probable que cuando estemos hablando de programas de conservación de la naturaleza, y bueno, en este caso de las áreas naturales protegidas, nos suene como algo importante y no como algo que pues quizás es romántico, que le dejamos a pues esa gente que estudia biología y esas cosas. Nos tiene que sonar como algo importante. Y si no logramos hacer ese cambio, resulta muy difícil. Y en ese sentido, lo que preguntaban por acá de que si la educación ambiental de polinizadores y sus jardines puede relacionarse con la biodiversidad alimentaria, sí, totalmente, mientras hagamos explícito ese vínculo. Si no es explícito ese vínculo y si no nos resuena, si no nos hace identificarnos, empatizar con eso, no vamos a hacer un clic y no va a haber cambio. Y luego, no solo es el cambio de conciencia, sino sentir que puedes hacer algo. Y por eso yo presentaba esta idea de, este es un problema global, lo vemos gigantesco. ¿Cómo puedo actuar yo desde mi pedacito que es tan chiquito? Todos los días comemos. Todos los días podemos tomar una decisión sobre lo que comemos. Y creo que así, poquito a poco, podemos ir cambiando. Gracias. Pues qué maravillosa sesión. Yo creo que ya se respondieron las preguntas. Muchachas, si alguien quiere agregar algo para finalizar, de 1 a 2 tenemos la hora de comida. Entonces, pues ya estamos cerrando. Gracias por estos comentarios. Y pues si alguien quisiera retomar aquí algún último punto, pues podemos tener 1 o 2 minutitos.
Me gustaría mencionar que también esta parte de la pandemia nos ha hecho tomar ciertos caminos. Como siempre he escuchado, bueno, yo soy parte de ello, odiaba los reflectores, odiaba salir a cámara, aunque esté enfrente del grupo todos los días. Pero esto de salir a cámara, de hablar, de exponerme, era un poco, no sé, o sea, es una cosa de educadores ambientales. El otro día escuchaba una reflexión, que no nos gustaban los focos, ¿no? Y esta pandemia creo que es el momento justo para cambiarlo. Hay que poner los focos en los temas, así como decía Tania, poco a poquito, desde nuestro lugar, de nuestra trinchera, podemos ir haciendo estos cambios. Ya pues se van sumando esfuerzos con colaboradores de aquí y acá, pero hay que poner los temas sobre la mesa y hay que abrir el diálogo. Creo que así es como poco a poco la educación ambiental, con fuerza, explicando la naturaleza profundamente, así es como se van realizando la conciencia y interiorizando cómo debemos de ser más sostenibles y llevar a un mundo más sostenible, desacelerar el cambio climático. Entonces, bueno, creo que es el momento perfecto y la excusa perfecta a la pandemia para hablar de esto y abrir la mesa. Es como mi comentario. Yo nada más quería comentar, también por acá preguntaban, ¿qué vamos a hacer en una ciudad tan industrializada? Pues justo, hacer eso, hay que sembrar comida y hay que sembrar cosas y hay que hacerle ver a la gente que hay más aparte de lo industrializado. Hay un ejemplo que me gusta mucho en un pueblo en Inglaterra, donde crearon un proyecto que se llama Increíblemente Comible, Incredibly Edible. Y la gente se puso a sembrar en todos lados donde había una maceta, un jardín, lo que hubiera. Y el pueblo se volvió tan productor de alimentos que ahora tiene turismo agroalimentario y ahora pues la gente ya vio que eso le deja dinero y está bonito recibir turistas y pues ya ahora lo hacen así a propósito. Lo que hay que crear es como una tendencia de cambio. Y justo el tener una ciudad tan llena de concreto, ¿no? Podría ser la excusa perfecta para hacerlo pues. Maravillosa aportación, Tania. Muchísimas gracias. Muchos saludos a Ricardo, a Román, que por ahí nos están poniendo también comentarios y mandándonos saludos. Chicas, muchísimas gracias por aceptar participar en este evento y pues la verdad que todos nos quedamos con una reflexión muy profunda.